El día que Julián anunció que se iba con ella, no lloré. No grité. No le rogué que se quedara. Simplemente asentí, como si su decisión no me atravesara el pecho. En el salón, con las maletas a medio cerrar, él evitaba mirarme a los ojos. Tal vez esperaba una escena. Tal vez quería sentirse culpable o poderoso. Yo le regalé silencio. Durante meses, fui la esposa que se quedó atrás. La que aceptó el divorcio sin pelea, sin abogados agresivos, sin explicaciones públicas. Mientras él presumía su nueva vida con una mujer más joven, más ruidosa, yo me refugié en la calma. Nadie sabía lo que hacía por las noches, ni las llamadas que recibía, ni los acuerdos que firmaba lejos de los focos. El primer giro llegó el día que recibí una invitación inesperada, una gala benéfica en Madrid, organizada por una fundación internacional. El nombre del patrocinador principal me hizo sonreír. Era el mío. El apellido que Julián jamás se molestó en conocer del todo. Acepté la invitación. Cuando entré al salón, vestida de negro, con la seguridad que solo da la verdad, sentí su mirada clavarse en mí. Julián estaba allí, del brazo de su amante, sonriendo, hasta que leyó el programa. Mi nombre completo. Mi cargo. Mi identidad real. Su rostro perdió el color. En ese instante comprendí algo poderoso, no siempre gana quien habla más fuerte. A veces, quien guarda silencio, se prepara para revelarse en el momento perfecto. Y yo apenas estaba empezando. La música siguió sonando, pero para Julián el tiempo se detuvo. Lo vi tragar saliva mientras su amante le susurraba algo al oído, confundida por su reacción. Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en mí, como si hubiera visto a un fantasma, o una verdad que había ignorado durante años. ¿La conoces?, preguntó ella, con una sonrisa incómoda. Julián negó con la cabeza, demasiado tarde. Yo ya caminaba hacia el escenario, donde los organizadores me esperaban para dar unas palabras. Cada paso era firme. Cada mirada del público, curiosa. Nadie sabía que ese momento llevaba meses gestándose en silencio. Cuando tomé el micrófono, sentí una calma extraña, casi hermosa. Buenas noches. Gracias por estar aquí, dije. Esta fundación nació de una pérdida, pero también de una decisión, no esconder nunca más quién soy. Vi a Julián bajar la vista. Recordé cómo, durante el matrimonio, me había pedido que fuera más discreta, que no hablara de mis proyectos, que no brillara demasiado. No hace falta, decía. Yo le creí, hasta que dejó de hacerlo. Continué hablando de la fundación, de los acuerdos internacionales, de los programas que cambiarían la vida de cientos de familias. Cada palabra era una revelación. Cada aplauso, una grieta más en la imagen que Julián había construido de mí. Al terminar, el presentador anunció mi nombre completo y mi cargo. El silencio fue absoluto durante un segundo. Luego, estallaron los aplausos. Julián salió apresurado del salón. Yo no lo seguí. Porque en ese instante entendí algo esencial, no necesitaba explicarle nada a quien nunca quiso escuchar. Mi valor no dependía de su reconocimiento, sino de mi verdad. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, supe que había ganado algo mucho más grande que una revancha, había recuperado mi voz. No vi a Julián durante semanas después de aquella noche, pero su ausencia hablaba más que cualquier disculpa. Los mensajes comenzaron a llegar de forma torpe, casi desesperada. Primero uno breve, tenemos que hablar. Luego otro, más largo, lleno de preguntas que nunca se hizo cuando aún compartíamos la misma casa. Yo no respondí. Había aprendido que el silencio, cuando es elegido, también puede ser una respuesta poderosa. La fundación creció rápido tras la gala. Medios, entrevistas, alianzas internacionales. De pronto, mi nombre aparecía donde antes solo figuraba el suyo. Y con cada titular, algo dentro de mí se asentaba, ya no era la mujer que él dejó,
sino la mujer que se había quedado consigo misma. El segundo giro llegó de la manera más inesperada. Una mañana, al entrar a una reunión, reconocí a la mujer sentada frente a mí. Era ella. La amante. Vestía con elegancia, pero su mirada ya no era arrogante. Era prudente. Casi vulnerable. No sabía quién eras realmente, dijo sin rodeos. Me habló de ti como si no importaras. No sentí rabia. Sentí claridad. Durante mucho tiempo, yo tampoco lo supe, respondí con honestidad. La reunión no trataba de él, sino de un proyecto social que necesitaba financiación urgente. Y, para mi sorpresa, ella estaba allí como inversora independiente. La vida, entendí entonces, tiene una ironía delicada, a veces te cruza con quienes te hirieron para mostrarte cuánto has sanado. Al despedirnos, me deseó suerte. Fue sincero. Esa noche, al volver a casa, pensé en todo lo perdido y en todo lo ganado. No había vencedores ni vencidos, solo personas enfrentándose a las consecuencias de sus elecciones. Yo había elegido crecer. Y aunque el pasado seguía tocando a la puerta, por primera vez no sentí miedo. Sabía que lo mejor de mi historia ya no dependía de nadie más. El mensaje de Julián llegó la noche que menos lo esperaba. No fue largo ni dramático. Solo decía, necesito verte. Es importante. Durante unos segundos, dudé. No por miedo, sino porque ya no sentía urgencia. Aún así, acepté. No para cerrar heridas, sino para confirmar cuánto habían sanado. Nos vimos en una cafetería tranquila, lejos del ruido y de las apariencias. Cuando entré, Julián ya estaba allí. Había envejecido más de lo que recordaba. No físicamente, sino en la mirada. Esa seguridad que antes confundía con amor ahora parecía cansancio. Nunca supe quién eras de verdad, dijo sin rodeos. Y cuando lo descubrí, entré en pánico. Sonreí con suavidad. No por orgullo, sino por comprensión. Yo tampoco supe quién era durante mucho tiempo, respondí. Estaba ocupada intentando encajar en tu vida. Me habló de su relación rota, de cómo todo se había construido sobre una idea equivocada de poder. Me pidió perdón. No con grandilocuencia, sino con una honestidad torpe que, años atrás, habría significado todo. Ahora, significaba paz. El verdadero giro fue este, no sentí deseo de volver atrás. Ni de reprochar. Ni siquiera de convencerlo de nada. Le agradecí la disculpa. Al final, le dije, elegir a otra persona también me obligó a elegirme a mí. Nos despedimos sin promesas, sin nostalgia. Al salir, sentí algo ligero, como si dejara una versión antigua de mí sentada en esa mesa. Esa misma semana, acepté un nuevo proyecto en otra ciudad. No como huida, sino como expansión. Porque ya no me movía desde la herida, sino desde la posibilidad. Aprendí que el amor no siempre falla, a veces simplemente termina su función. Y cuando eso ocurre, lo más valiente no es aferrarse, sino crecer. El silencio que guardé una vez ya no era defensa. Era libertad. Mudarse fue más que cambiar de ciudad, fue cambiar de piel. La nueva oficina estaba llena de luz, con ventanales abiertos y voces que hablaban de ideas, no de miedos. Allí nadie me conocía como la ex de nadie. Me presenté simplemente con mi nombre, y eso fue suficiente. El proyecto avanzaba rápido. Trabajábamos con comunidades que habían aprendido a sobrevivir en silencio, igual que yo durante años. Cada historia que escuchaba me devolvía un pedazo de mí que había dejado atrás. Comprendí que mi experiencia no era una carga, sino una herramienta. Un día, durante una charla, una joven se me acercó. Tenía los ojos llenos de dudas. ¿Cómo supiste cuándo dejar de esperar a alguien? Me preguntó. La pregunta me atravesó. Cuando entendí que esperar no es amar, respondí, es posponerse. Ese fue otro giro silencioso.
Empecé a hablar públicamente de mi camino, no desde el rencor, sino desde la verdad. De cómo el silencio puede protegerte, pero también despertarte. Las personas no conectaban con mi éxito, sino con mi honestidad. Julián desapareció de mis pensamientos cotidianos. No porque lo negara, sino porque dejó de ocupar espacio. Había cumplido su papel en mi historia, y yo había aprendido la lección. La vida, como si escuchara, me sorprendió de nuevo. Fui invitada a colaborar con una red internacional liderada por alguien que admiraba desde hacía años. No era una historia de amor, al menos no romántico, sino de respeto, de miradas que reconocen sin exigir. Por primera vez, no sentí que debía demostrar nada. Esa noche, al mirar la ciudad desde mi ventana, comprendí algo esencial: no me reconstruí para que alguien se arrepintiera, sino para no abandonarme nunca más. Y esa decisión, silenciosa pero firme, cambió el rumbo de todo. El reconocimiento llegó sin ruido, como llegan las cosas que son verdaderas. No hubo titulares escandalosos ni aplausos exagerados. Solo una invitación formal para liderar un programa que llevaba años soñando. Cuando colgué el teléfono, me quedé en silencio unos segundos. El mismo silencio que antes dolía, ahora me sostenía. El trabajo me llevó a volver a Madrid para una conferencia internacional. Al subir al escenario, vi entre el público rostros atentos, algunos cansados, otros esperanzados. No hablé de éxito. Hablé de identidad. De lo peligroso que es encogerse para que otros se sientan cómodos. Cuando alguien elige irse, dije, no siempre te está abandonando. A veces te está devolviendo a ti misma. Las palabras resonaron más allá del auditorio. Después, varias personas se acercaron a agradecerme. No por mi historia, sino porque habían visto la suya reflejada en ella. Entre la multitud, distinguí a Julián. Estaba al fondo, discreto, sin intentar acercarse. Nuestros ojos se cruzaron un instante. No hubo tensión. Solo reconocimiento. Y algo parecido al perdón mutuo. Ese fue el último giro: entender que perdonar no es justificar, sino soltar el peso que ya no necesitas cargar. Esa noche, caminé sola por las calles de la ciudad. No me sentía sola. Me sentía completa. Recordé a la mujer que guardó silencio para sobrevivir y sonreí con ternura. Había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Ahora tenía más. Más voz. Más espacio. Más futuro. La vida no me recompensó por aguantar, sino por atreverme a ser. Y supe que el final no sería un cierre, sino una continuidad. Porque cuando te eliges de verdad, cada paso se convierte en un comienzo. El último silencio fue el más valiente de todos. No porque escondiera algo, sino porque ya no necesitaba explicarme. La vida había tomado forma con naturalidad, como si cada decisión pasada, incluso las más dolorosas, hubiera sido necesaria para llegar a este punto. El programa que lideraba comenzó a dar frutos visibles. Familias reconstruyendo su dignidad, mujeres recuperando su voz, personas aprendiendo que no es tarde para empezar de nuevo. Cada logro me recordaba que mi historia no terminó cuando alguien me eligió menos, sino cuando yo me elegí más. Una mañana, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Julián no pedía nada. Solo agradecía. Agradecía haber sido testigo, aunque fuera desde lejos, de mi transformación. Sonreí y guardé la carta en un cajón. No como recuerdo, sino como cierre. El verdadero giro final no fue profesional ni personal, sino interior. Dejé de preguntarme por qué no fui suficiente y empecé a pensar que afortunada fui al despertar. Comprendí que algunas pérdidas no son castigos, sino señales. Esa tarde, al mirar el reflejo en el cristal de la ventana, vi a una mujer entera. No perfecta. No invencible. Pero auténtica. Una mujer que entendió que el amor verdadero no exige silencio, ni renuncia, ni miedo.
Guardé silencio cuando eligió a su amante. Pero al revelar mi identidad, quien entró en pánico no fue él. Fue la versión antigua de mí que ya no existía. Porque al final, el mayor triunfo no es que alguien se arrepienta, sino no necesitar que lo haga. Y si esta historia deja un mensaje, es este. Cuando te eliges, el mundo aprende a verte.